Hola, ¿qué tal? Soy Luis Flores, economista senior de ICSE Grupo Financiero. En esta ocasión me gustaría comentar con ustedes sobre los riesgos que se avecinan en el verano para la economía mexicana. Por una parte, el Banco de México concluyó con su ciclo de relajamiento monetario el día 17 de julio. Esto es, el 17 de julio el banco anunció su último recorte de tasas para dejar las tasas de corto plazo en 4.50%. Es decir, los 7 a 28 días rondarán en ese nivel por lo menos hasta el final del año, y en ICSE prevemos que esas tasas podrían continuar en un lapso de 9 a 12 meses. En su comunicado, el banco aceptó que la recesión ha sido severa para México durante el primer semestre, pero espera un segundo semestre de ligera recuperación. No obstante, habrá que apuntar ciertos riesgos importantes para la economía mexicana. Efectivamente, el mayor temor se da sobre el lado fiscal. No solamente en México, sino alrededor del mundo, el costo fiscal aumentó de manera muy importante por los estímulos que se dieron para reactivar las economías. Ahora, los déficits alrededor del mundo empiezan a crecer de manera importante. En México terminaremos el 2009 con un déficit de alrededor del 3% del PIB, inclusive puede ser menor para el 2009 y para el 2010. Por tanto, no es el tamaño del déficit lo que importa, pues porque en realidad hay otros países como Estados Unidos o Reino Unido que tendrán un déficit mucho más abultado. Lo que sí interesa es la estructura de ingresos, es decir, si supiéramos que en el futuro inmediato tendríamos ingresos constantes que harían cubrir el faltante de dinero, pues no habría mayor problema. Pero la realidad es que México tiene una estructura de ingresos bastante pobre. Tenemos unos ingresos tributarios como porcentaje del PIB bastante bajos y de hecho estamos por debajo del promedio de América Latina. Por tanto, lo que viene por delante es cómo cubrir ese faltante. Y esa es una decisión que se tomará en el Ejecutivo conforme a las negociaciones que se den en el Legislativo. De aquí la importancia de las últimas elecciones federales en México. La composición en la Cámara de Diputados aparentemente nos da a pensar que será poco probable pensar en una reforma tributaria amplia y que refuerce los ingresos de una vez por todas. Por tanto, las alternativas que quedan son básicamente dos: aumentar la deuda pública interna o bien elegir el camino de reforzar los ingresos permitiendo mayores precios en productos como la gasolina, el gas o la electricidad. Cualquiera de estas dos alternativas son un tanto peligrosas. En anteriores años nos ha tocado vivir que cuando la deuda empieza a crecer, también se empiezan a generar presiones importantes. Además, por el lado de los precios de las gasolinas o del gas, si esta medida llegara a ocurrir, pues evidentemente traería una consecuencia negativa en temas de inflación. Por lo tanto, es claro que el verano traerá una etapa de mucha volatilidad y con el fantasma de una menor calificación soberana para México, pues evidentemente los meses que quedan por delante pueden ser con alta peligrosidad en cuanto a las variables económicas. Esto implica que el tipo de cambio podría estar operando de manera muy volátil, tratando de cubrir la zona hacia 13.60, 13.70 y regresando por momentos hacia 13.20 o hacia 13.30. ¿Por qué? Porque también es importante recordar que arriba el tipo de cambio está bien blindado por el convenio que se tiene con el Fondo Monetario Internacional, así como el acuerdo con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Mientras tanto, estaremos muy atentos a la evolución sobre las discusiones de política fiscal en los próximos meses, el cual pues pretende y puede ser bastante álgido. Mientras tanto, habrá que estar atentos a cómo se dan las negociaciones sobre el tema fiscal entre el Ejecutivo y el Legislativo, discusiones que pudieran ser álgidas y podrían prolongarse incluso hasta finales del año. De hecho, por este mismo tema, es importante recordar que el Ejecutivo debe presentar por ley el 8 de septiembre su proyecto fiscal, a partir de cuándo se estará discutiendo, y por tanto las calificadoras podrían optar por esperar hasta septiembre-octubre antes de tomar una decisión definitiva respecto a la deuda soberana de México. Muchas gracias, soy Luis Flores, economista senior de ICSE Grupo Financiero.